Qué alegría y gozo es poder nuevamente compartir con ustedes, aunque sea a través de la virtualidad, a través de la distancia. Simple y sencillamente tenemos que decirle a Dios que muchas gracias por su bondad, por su fidelidad que ha tenido. En esta ocasión quiero elevar una oración a Dios para que en este tiempo del estudio de su palabra Él nos pueda dirigir y lo más importante, que nosotros podamos aprender de su palabra y sobre todas las cosas, además de aprender, Él a través de su Espíritu Santo nos pueda guiar para hacer su palabra una realidad en nuestra vida. Oremos. Dios bueno, una vez más queremos darte infinitas gracias porque nos brindas, a pesar de las distintas circunstancias, a pesar de las tantas adversidades, tantas limitaciones, Señor, nos permites poder no solamente acudir a tu palabra, sino también compartir de ella. Rogamos, oh Dios bendito, que tú guardes, que tú guíes al vocero, al mensajero que tienes aquí al frente en esta ocasión. Da sabiduría, da palabra, Señor, y a los oyentes da entendimiento sobre todas las cosas. Nuestro deseo, nuestra oración, Señor, es que tú seas honrado y glorificado. Te lo pedimos orando, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a ir al Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, el Salmo 1. Es un salmo pequeñito y quiero estar compartiendo una enseñanza. En esta ocasión es un poco breve. Y yo esperaría que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para su vida, para su familia, para su ministerio, según sea el caso. Leo para ustedes en el Salmo 1, a partir del versículo 1. Dice así la Escritura: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta porción de la Escritura, bella, breve, concisa, pero tiene una gran enseñanza, o varias enseñanzas, pero en esta ocasión, de manera particular, yo quiero enfocarme en un tema relacionado a una vida fructífera. Y es que, además del Salmo, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús en el Evangelio según San Mateo diciendo: por sus frutos los conoceréis. Y agregó diciendo: el buen árbol debe dar buenos frutos. El mal árbol da malos frutos. A través de la Escritura, desde el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vemos un llamado, como dije anteriormente, claro, conciso, incluso reiterativo, a que el Hijo de Dios debe dar buenos frutos. Es importante que nosotros podamos identificar, es importante que usted y yo conozcamos cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres que nos permiten que nosotros podamos hacer de eso una realidad. Y cuando digo una realidad me estoy haciendo referencia a todas las áreas de nuestra vida. No estoy pensando solamente en un aspecto ministerial, estoy pensando en tu familia, en tus labores cotidianas. Que empecemos a ver el hecho de tener una vida fructífera como algo normal
y natural. No estamos haciendo nada extraordinario cuando estamos dando o estamos llevando una vida fructífera. Algunas personas tienen cierta tendencia a hacer una segmentación en el pueblo de Dios. E incluso hay quienes creen que los únicos que tienen que tener una vida fructífera son los pastores, los líderes, los maestros o algún ser que tenga un rango desde un punto de vista de la iglesia. Pero no, si nos vamos a la Escritura, como dije anteriormente, vemos a Jesús diciendo, por sus frutos los conoceréis. Y cuando estaba haciendo referencia a esa frase, no estaba diciendo de pastores, de maestros o de líderes, estaba hablando de sus hijos, de sus seguidores. Por tanto, algunos aspectos breves que quiero mencionar basados en el Salmo 1. ¿Cuáles son los encargos o los deberes o las prácticas que tenemos que llevar a cabo para poder tener una vida fructífera? En el Salmo 1 encontramos algunas palabras interesantes que a mí me gustaría rescatar en esta ocasión. En el versículo 1 que dice, no anduvo en consejo de malos. Hay quienes que quizás estén escuchando, que necesitan prestar atención a este llamado que hace la Escritura, cuando te dice, no anduvo en consejo de malos. ¿Qué voces escucha usted? ¿A quién recurre para que sea su consejero? ¿Sabía usted que de nosotros debemos de tener cuidado cuando ponemos oídos y atención a quién estamos escuchando y qué estamos escuchando? Porque consejeros hay muchos, pero quiero decir que hay buenos consejeros y malos consejeros. Y aquí, para poder tener una vida fructífera, un elemento interesante que encontramos en el versículo 1 dice, no anduvo en consejo de malos. Principalmente, cuando esa persona que estamos escuchando nos ha demostrado con su estilo de vida, con su trayectoria, que no tiene el más mínimo interés en Dios ni en las cosas de Dios. ¿Qué tipo de consejo te podría dar un ser así? Hay una advertencia bíblica a que nosotros debemos de huir de ese tipo de consejos y de ese tipo de personas. El consejo de los malos. Independientemente de cuál sea la fuente o el consejero. Puede ser quizás lo que tú has considerado tu mejor amigo. Puede ser tu pareja, un familiar, alguien muy cercano. Pero si no tiene el más mínimo interés en Dios, ¿qué buen consejo te podría dar esa persona? Entonces, la primera cosa es, no anduvo en consejo de malos. ¿Le gustaría a usted tener un tipo de vida que es fructífera? Aquí tenemos el primer aspecto interesante. El otro que vemos en ese mismo versículo es que dice, abandona el camino de pecadores. Y en honor a la verdad, ¿a quién le gusta que le llamen pecador? A nadie le gusta recibir ese calificativo. Entonces, no estoy diciendo aquí que usted y yo vamos a andar diciendo, no, vea, me voy a separar un poquito de usted porque usted es un gran pecador. No es eso la motivación. Es que nosotros tengamos nuestros sentidos bien abiertos, nuestros ojos bien enfocados y podamos identificar a través del estilo de vida. Y el consejo de la Escritura dice, abandone el camino de los pecadores. Entonces, dos cosas interesantes. No ande en consejo de malos, pero también abandone el camino de los pecadores. Y la otra cosa interesante que vemos en ese verso, dice, evite el convivio con los escarnecedores.
¿Qué es un escarnecedor? Me di a la tarea de buscar. Y dice que un escarnecedor es aquella persona que tiene la costumbre de estar haciendo burla de los demás, de estar ofendiendo, de estar ultrajando. Es aquella persona que le gusta ridiculizar a los otros, insultar e incluso dice que es aquella persona que le gusta estar levantando calumnias de las demás personas. Imagínese entonces usted qué tanta influencia puede tener X o Y persona que tiene ese tipo de características, de costumbres y de hábitos. Ahora, hay algo interesante en cuanto a esto. Yo sé, nadie obliga a nadie a hacer las cosas. Eso es cierto. Pero también no podemos negar que si bien es cierto, nadie te obliga, como dicen por ahí, nadie te dobla el brazo a hacer malas cosas, aún así este tipo de personas y las demás personas tienen muchas veces un alto nivel de influencia en nuestra vida. Recuerda la famosa frase que usaban muchos nuestras abuelas cuando nos estaban aconsejando y veían que a veces nuestras amistades no eran las mejores y nosotros con nuestros argumentos, y nos decían nuestras abuelas: el que anda con lobos aprende a aullar. O dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, la Biblia advierte: evite el convivio con los escarnecedores. En este primer punto, entonces, estamos viendo tres cosas interesantes, tres grandes consejos que pueden ser muy útiles para mi vida. Y me gustaría que ojalá usted pueda interiorizar eso y pueda decirlo: estos consejos pueden ser muy útiles para mi vida. No ande en consejo de malos. Abandone el camino de los pecadores y evite el convivio con los escarnecedores. La segunda cosa la vemos en el versículo 2. Otra práctica interesante y necesaria para poder llevar una vida fructífera. En el versículo 2 encontramos algunas cosas. Por ejemplo, vemos ahí en el versículo 2 que hace referencia a estudio de la palabra de Dios. Un alto porcentaje de los creyentes no toman muy en serio la palabra de Dios. Es posible que usted sea de las personas, y hablo con los que asisten a la iglesia, que agarra la Biblia solamente cuando va para la iglesia, si no es que se le olvida. Pues en este versículo, la Biblia está apelando a que usted y yo, si queremos tener una vida fructífera, debemos ser muy estudiosos de la palabra de Dios. Nuestras decisiones, la manera como nos vamos moldeando, debe ser a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Muchos creyentes están estancados y pasan por un alto periodo de estancamiento por no estar recibiendo el alimento ni estarse nutriendo de la palabra y del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo entonces vamos a tener una vida fructífera si estamos desconociendo la voluntad de Dios? Porque a través de la palabra de Dios se nos muestra, se nos revela cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, hay una alta necesidad de invitar, de apelar a que nosotros, los seguidores de Jesucristo, tengamos la palabra de Dios en alta estima. Tanto así que a través de la palabra del Señor aprendemos infinidades de verdades y muchas de ellas enfocadas a poder tener una vida fructífera.
Otra cosa interesante que vemos en el versículo 2 dice, medite en la palabra de Dios. Esto va más allá de una sencilla lectura. Esto tiene una implicación un poquito más profunda. De sacar el tiempo, de analizarla, de meditar en ella. Buscar técnicas y estrategias para ir aprendiendo la palabra de Dios para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. La iglesia, el creyente, que se aparte, que minimice, que le reste importancia a la autoridad de la palabra de Dios, casi me atrevo a asegurar que difícilmente podrá tener una vida fructífera. Por último, les dije al principio que no era una reflexión muy extensa. Versículo 3. ¿Qué elementos encontramos aquí? Vemos algunos beneficios o ventajas cuando se tiene una vida fructífera. El primer enfoque que debemos tener y en el cual debemos invertir para poder dar frutos es en la formación de nuestro carácter. Y yo quiero decirle, Dios quiere trabajar en nuestra vida e ir formando, moldeando nuestro carácter. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de lo que usted y yo podamos estar haciendo, sea poco, sea mucho, lo más importante no es lo que hacemos, sino lo que somos. Entonces, aquí encontramos una verdad interesante. Los beneficios de llevar una vida fructífera nos traen el gran beneficio, y valga la redundancia, de que este tipo o estilo de vida va a permitir que nuestro carácter vaya siendo moldeado. En la medida en que estamos llevando una vida fructífera, eso va a repercutir en que nuestro carácter va a ir siendo moldeado. Entonces, una vida fructífera produce creyentes firmes, creyentes fuertes, creyentes consistentes, creyentes macizos. Esto tiene que ver con la expresión que usa el texto bíblico. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Para poder dar frutos, un árbol, aquí hace la alusión de que es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, donde está siendo nutrido, de tal forma que produce mucho fruto. Pues así es su vida y la mía. Necesitamos estar bien plantados, bien cimentados, con firmeza. Y este es otro de los grandes beneficios cuando se tiene una vida fructífera. La vida fructífera no solamente nos permite tener una consistencia, una resistencia, una perseverancia, sino en el versículo 3 encontramos otra cosa muy bonita que a mí en lo particular me llama mucho la atención. Porque en el versículo 3 dice ahí que todo lo que hace prosperará. Entonces hay una genuina prosperidad cuando se tiene una vida fructífera. Muchos invierten tiempo, muchos invierten su vida por completo en la búsqueda de una prosperidad ficticia, terrenal de este siglo. No es de esa prosperidad que está hablando la Escritura, aunque si bien es cierto, puede venir. Muchos necesitamos entender la importancia y el lugar que debe ocupar
los asuntos del reino de Dios. Mateo nos dice en el capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. En este Salmo 1 encontramos dos tipos de personas. En esta ocasión me he enfocado en la persona que tiene una vida fructífera. Pero si seguimos del versículo 3 en adelante, va a encontrar a lo que la Biblia llama los malos, que probablemente eso lo veremos en otra ocasión. Por ahora, la experiencia de salvación que usted y yo hemos tenido debería provocar en su vida y en mi vida un deseo, un anhelo de que ahora que somos hijos de Dios, de que ahora que somos seguidores de Cristo, pueda verse en nosotros y pueda cumplirse esa frase que usó Jesús cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Tenemos que ser intencionados para poder ser fructíferos. Tenemos que tener buenas prácticas, sanos hábitos. ¿Cómo vamos a lograr eso? Es necesario la palabra de Dios en nuestra vida. Es necesario el encuentro con Jesucristo en tu vida. Es necesarios otros elementos más que Dios ha proporcionado. Usted y yo necesitamos conocer cada día más de la palabra de Dios. Usted y yo necesitamos tener una iglesia local donde congregarnos, donde aprender, donde servir. Y cuando digo donde servir, no estoy diciendo con esto que solo en la iglesia se puede servir, porque la vida del creyente es un servicio 24/7. Pero la iglesia sirve como un instrumento para capacitar a los santos, dice Efesios. Por tanto, evite personas que te dan malos consejos. Evite el camino de los malos, dice la Escritura. Estudie, recurra a la palabra de Dios. Nútrase de la palabra de Dios. Promueva su comunión con Dios, su comunión con los hermanos en la fe, su comunión con su iglesia local. Y espero que su vida produzca al 100%. Creo que ese no es solamente mi deseo. Creo que ese es el deseo de Dios para su vida. Oremos. Dios y Padre bueno, queremos darte gracias. Gracias infinitas, porque tu palabra es refrigerio para nuestra vida, para nuestra alma. Porque a través de tu palabra, oh Dios, aprendemos la necesidad, el llamado que tú haces para que cada uno de nosotros, los que somos tus seguidores, tengamos una vida fructífera. Y cuando tengamos esa vida, y si tenemos esa vida fructífera, no sea para vanagloria nuestra, sino, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Bendice a la distancia, oh Dios, cada hermano, cada persona que está compartiendo con nosotros. Y bendice la exposición de tu palabra, de tal forma que pueda traer mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nuevamente les agradezco por tomar de su tiempo y compartir con nosotros. Que el Señor les bendiga.
acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Tu diestra, Señor, me ha sostenido.